Paso, vente. Yo me voy. Te toca a ti, ¿no? Te toca preguntarme a ti. Sí, sí. Tú a mí. Ok. Venga, va, vamos conectándonos que ahora vienen las buenas. Vale, Si habíamos luego quedado bien cuando con... nos van a... le he dado a finalizar y a dejarlo en la historia 24 horas para que no se Vale, pierda, ¿vale? ok, perfecto. Em, Ejercicios, de nuevo, abdominales en hernia discal. Ejercicios abdominales en hernia discal. A ver, al final siempre me remito a lo mismo, que son las bases de estabilidad, de fuerza, de respiración, que tienen que ser comunes a todos los seres humanos, ¿vale? Ya soy un poco pesado con eso, pero una persona que viene a hacer prevención, probablemente el Sí. primer día se le haga lo mismo que una persona que tiene 3 hernias, ¿vale? También he trabajado con muchísima gente con hernias y con mucho dolor lumbar y Ujú. vamos, la verdad que prácticamente el principio es casi igual con todo el mundo. Luego ya pues vas llevando a la persona en la línea que quieras, pero por lo general eh, la hernia discal surge cuando pues, estamos pues, mucho tiempo en una postura repetida o abusamos mucho de flexiones lumbares, especialmente con carga. Eso también lo he comentado hoy en la publicación. Entonces, en primer lugar, evitar el mecanismo lesivo, que es lo que McGill llama el punto crítico, que quiere decir un poco la carga que es capaz de soportar tu columna antes de lesionarse. Entonces, claro, intentar que no llegue a ese punto crítico, es decir, si un levantador de peso tiene que hacer 10 levantamientos mal hechos para que le reviente la espalda, pues una persona que trabaja agachada en un almacén o no sé dónde, a lo mejor tiene que hacerlo 10.000 veces. Es decir, que ese Ujú. punto en el cual mi espalda ya no puede soportar nada más sea lo más tarde posible, eso en primer lugar. Y una vez tengamos eso controlado toda la postura de nuestro día, que eso es un poco lo que digo en la guía esta que di de De la mejorar el espalda. dolor de espalda y tal, ya trabajar ejercicios. Ejercicios, primero respiración, porque el patrón respiratorio nos va a hacer que funcione bien nuestros hombros y que funcione bien nuestra cadera, que no compensemos con músculos que no tenemos que usar para respirar y que respiremos con el diafragma. Eso va a hacer que todo funcione bien a nivel de dentro de lo que son los músculos cercanos a la columna. Y luego, ejercicios de estabilidad lumbar, que la zona lumbar permanezca estable ante fuerzas externas, ya Ujú. sean eso, una plancha o un bicho muerto, cualquier otro tipo de ejercicio. Y yo trabajaría muchísimo los glúteos, porque muchos problemas lumbares son porque la extensión de cadera la hacen los músculos lumbares y no los glúteos. Entonces, fortalecer bien los glúteos, sin duda es una de las mejores cosas que podemos hacer para prevenir hernia discal o cualquier, Otra lesión, ¿no? cualquier otro tipo de, De cualquier otro tipo problemas. de lesión de espalda. Como ¿Vale? decíamos antes, la base, ¿no? Al final, ya sea en alimentación o en ejercicio, entrenamiento, Sí. la La buena base base, la base es sin clave. duda es la clave. En el deporte, movilidad, estabilidad. Luego ya se puede hacer lo que quiera. Luego ya, Claro, si tienes una buena base de movilidad y estabilidad, igual que en nutrición, si sabes comer, pues luego ya podrás hacer ayuno intermitente, podrás hacer la dieta de lo que quieras y carga de exacto. carbohidratos. Pero que no venga, que a ti no te venga a hablar una persona de carga de carbohidratos cuando no sabe ni los carbohidratos que toma, Que coman al día, ¿vale? exacto. No O tendría que a mí sentido. me diga una persona que ejercicios de si es mejor una sentadilla y un peso muerto cuando no tiene ningún tipo de movilidad lumbar y no sabe cómo colocar las escápulas, ¿sabes? Exacto, exacto. Muy Sí, bien. sobre todo es algo que también, por ejemplo, pensando un poquito en suplementación, que es bastante habitual, que se venda suplemento de proteína en polvo Ujú. a toda costa. Bueno, está bien, puede ser interesante, pero si no sabemos la cantidad de proteína total diaria que consumimos, ¿de qué nos va a servir tomar ese batido de proteína?
Pues Un exactamente. poco. Es un poco, bueno, sé que ese batido lo estoy cumpliendo entre 20, 25, 30 gramos de proteína al día, pero si el resto del día no tengo un consumo de proteína elevado porque no sé o no controlo esas variables, no tendría ningún sentido el consumirlo. Sí, Y sí, sobre sí. todo invertir, o sea, gastar un dinero en eso, evidentemente. Totalmente. Bueno, vale, hemos acabado ya las preguntas las que hemos seleccionado de la gente, Sí, ¿vale? Vamos con sí. las nuestras ya. Vale, chicos, os explico. Vamos ahora a hacer preguntas, pero son preguntas que hemos pensado, o sea, es decir, son preguntas mías hacia Carlos y él preguntas hacia mí. Tenemos dos preguntas cada uno. Ujú. Y luego ir pensando preguntas y ya pues acabamos con preguntas que tengáis y si no tenéis ninguna pregunta pues lo dejamos aquí, ¿vale? Aquí me sale una notificación de una pregunta, pero no sé yo si esto... A ver. Ejercicios para fortalecer el pie cabo. Pues la respondo ahora si quieres y ya no la quitamos o Vale, perfecto. la respondo ahora. Sí, sí. Vale, ejercicios para el pie cabo. Bueno, un pie cabo al final es un pie que está ahí, está invertido, es decir, el pie puede estar pronación hacia adentro o supinación o inversión hacia afuera. Entonces, ese pie cabo normalmente va a tener muchísima tensión en los músculos de la parte de dentro del pie, en este caso tibial posterior, el gemelo también puede tener bastante tensión, es decir, los músculos que hagan que el pie vaya hacia adentro. Y va a estar probablemente bastante débil de peroneos, ¿vale? Que es el músculo lateral, el músculo que está en la parte externa de la tibia, ¿vale? De todas formas, un pie cabo es algo muy poco común, porque yo Ujú. bueno, llevo bien valorando pies 2, 3 años. Es cierto que lo he ido mejorando mi capacidad para valorar gracias a los cursos que hago, pero yo no he visto un pie cabo o un pie en supinación todavía. Casi todos los pies están en pronación, es decir, se ven para adentro. Y también hay que valorar diferencias de si el pie, cómo valoras el pie, en carga, en descarga, corriendo, hay muchas formas de valorar. Si a pesar de eso, un pie cabo que yo no doy ningún tipo de diagnóstico, ni mucho menos, porque no soy sanitario, pero yo, si eso te lo ha dicho un podólogo, yo trabajaría mucha liberación de la parte interna del pie, es decir, la parte de dentro, lo que es la parte de bajita que está pues los tibiales, el sóleo, gemelo y tal, y luego fortalecería mucho la parte externa que son los peroneos. Y también habría que vería la movilidad del dedo gordo, es decir, ver si el dedo gordo tiene movilidad hacia arriba, hablo de pie, ¿eh? Y, Ujú. Sí, sí. y si tiene movilidad hacia abajo y trabajarlo. ¿Vale? Vale, vamos con Perfecto. las preguntas que te voy a hacer yo a ti. En primer lugar. Vale, una lucha que yo digo bastante en preparadores físicos, sobre todo un poquito encaminado a deportes de resistencia. Sí. ¿Qué es más recomendable? ¿Gel, barrita o bebida energética? Va a ser individual al 100%, no es que vaya a funcionar mejor o peor, ¿vale? La clave va a estar en la cantidad de hidrato de carbono, ¿vale? Y Ujú. luego a partir de ahí, sobre todo qué tipo de deporte se realiza y qué nos sienta mejor o qué hemos probado con anterioridad. Por ejemplo, si somos, como comentaba antes, corredores de montaña, pues quizás no vaya a ser tan interesante estar comiendo, bueno, corredores de montaña a lo mejor sí porque tienen más paradas. Sí que podría ser interesante alimentos más sólidos, por ejemplo, ¿vale? Pero a lo mejor no tanto líquidos por el patrón propio del movimiento de estar en constante salto y desplazamiento por el espacio con todo el cuerpo. Esto ya digo, es algo súper individual y que no es la regla o tiene por qué ser así al 100%, ¿vale? Luego a lo mejor en ciclistas pues habrá que tener en cuenta si el perfil del recorrido no es lo mismo una etapa llana que una etapa con 6 puertos de montaña. Ya. En ese caso, si estamos subiendo un puerto
nos han atacado o queremos subir más rápido y nos comemos una barrita o un plátano, por ejemplo, pues igual que en el primer minuto estamos echando la barrita. Entonces, ese tipo de aspectos hay que tenerlos en cuenta. Me centraría sobre todo en la cantidad de hidrato de carbono por hora. Yo ya te digo ahí mi experiencia en medio Ironman, sobre todo, que es Sí, donde más nutrición llevo, exacto. que bueno, me la has preparado tú siempre y este año no nos ha dejado el coronavirus. Eh, es que siempre es sólido, mucho más, porque la verdad, a ver, obviamente una vez las necesidades de líquido están cubiertas, Exacto, a mí me correcto. hincha mucho más el líquido, es decir, tener la barriga hinchada, luego pues Llena, te entran ganas claro. de vaciar mucho antes Exacto, exacto. y el sólido en principio también, como al final son tantas horas y a mí que vamos, me gusta comer, ya lo Que te sabes, gusta comer, exacto. vamos, sólido, una vez está el líquido cubierto, sólido siempre. 100%, exacto. A mí, en cambio, me pasa un poquito al contrario, que prefiero que esa parte sea más semisólida, no tan líquida, Mm. ni sólida al 100%, pero sobre todo porque llega un punto en el que no me entra nada más. Ya. Hombre, eso ya Entonces, depende bien de cada uno. Como todo, exacto, depende. En realidad, todas las preguntas que estamos respondiendo se podrían responder con depende. con el depende, exacto. Entonces, eso, me centraría en esa parte y luego si tenemos, evidentemente, pruebas de esfuerzo en las que podamos ver el consumo o parámetros fisiológicos, pues se podría determinar con mucha más exactitud la cantidad de hidrato de carbono, etcétera. Pero bueno, eso son cosas más específicas o más a fondo. Muy bien. Me río de lo de los batidos que dice Magallón. Magallón. Puedes entrenar la fuerza y hacer algo de fuerza y dejarte de tanto metro y kilómetro y hacer fuerza bien hecha. Eh, vale, te toca. Sí, Siempre se me olvida a quién le toca. te lanzo pregunta, ¿vale? Ir Esto sobre preparando todo, las preguntas del final, que quedan dos, ¿no? sí, Esta y otra más. Vale. sobre todo porque es algo que me preocupa bastante a nivel, si tuviese una lesión, creo que sería lo que más me preocuparía. Pautas para la recuperación en una lesión de rodilla. Es bastante general a nivel de rodilla porque seguramente haya cosas específicas, pero a nivel general, ¿qué habría qué pautas para esa recuperación? Vale. Bueno, esta la podía responder tú. Tú también, por experiencia, la podía Por responder. experiencia y Vale, pautas gracias a... para recuperar una lesión de rodilla. Bueno, fase inflamatoria, fisioterapia, fase inicial fisioterapia, que se centre en la zona de la rodilla y desde el minuto uno que se produce esa lesión, ya sea traumática o sea por sobreuso, se puede trabajar. Ujú, Rodilla, a nivel de la propia rodilla, si está inflamada, si es pues tendinitis o un cruzado o lo que sea, los entrenadores de la rodilla al principio no la tocamos, le dejamos ese trabajo al fisio y empezamos a trabajar otras partes, ¿no? zonas distales, sobre todo pie y cadera. Trabajos de movilidad de tobillo, trabajos de estabilidad, movilidad y fuerza de cadera y trabajar alejado de esa zona donde está la inflamación y dejarle al fisio que trabaje ahí a nivel de la rodilla. Luego, una vez ya va mejorando y ya se puede trabajar un poquito más a nivel de rodilla y ha rebajado un poquito el dolor, Ujú, pues seguimos trabajando ese trabajo de cadera y de pie, que va a ser lo más importante, y de core también, por supuesto, pero sobre todo cadera y pie, que son lo más importante. Y ya poco a poco pues, vamos a empezar a trabajar un poquito lo que es la musculatura que interviene más en la rodilla, como pueden ser los isquios y los cuádriceps. Empezaría por trabajos isométricos, simplemente pues apretar el cuádriceps, con eso ya sería suficiente, aplastar una toalla. También puse una publicación hace una semana por ahí, de las primeras que puse para hacer en casa, con ejercicios para la rodilla, que salen ujú. un poco estos ejercicios que estoy diciendo ahora de apretar el cuádriceps simplemente. Y pues eso es, al final es una progresión. Cuanto más dolor tengo, menos puedo trabajar a nivel local de la rodilla y más en zonas distales. Y a medida que voy recuperando el dolor y tal, más podemos trabajar, pues eso. Ejercicios desde lo más analítico hasta lo más integrado, que puede ser pues al final una sentadilla y zancadas, variantes de las zancadas y variantes de las sentadillas.
después de todo este rollaco, resumen, trabajar mucho movilidad y estabilidad de cadera, trabajar mucho movilidad y estabilidad del pie y trabajar fuerza de cuádriceps y de los isquios. ¿Vale? Perfecto. Ok. Vale, última pregunta. Bueno, estamos ante una de las preguntas más divertidas de todo el directo. Controvertida. Controvertida. Controvertidas, he dicho divertidas, pero también controvertidas. Vale, se está uniendo gente ahora, no sé si esperarme. O sea, los que estáis uniéndose ahora habéis llegado en la última y mejor pregunta, y cuando viene la ronda de preguntas. Vale, mundo de la suplementación deportiva. Ujú. Es un mundo muy propenso a que haya, pues eso, fraudes, es decir, que te vendan Cosas que no son. suplementos milagro y cosas de estas. Yo aquí también luego intentaré añadir alguna cosilla. También, Ujú. si alguien quiere consultar algo sobre algún suplemento en concreto, si funciona, cómo tomarlo o lo que sea. Creo que alguien ha dicho antes algo de la creatina, que no lo hemos contestado. Creo, no estoy seguro. Sí, cierto que Ahora hablamos un poquito. La pregunta es la siguiente, muy sencilla. Dos suplementos súper fraudulentos, es decir, que se han vendido como que funcionen, pero no tienen ningún tipo de evidencia científica. Y dos suplementos que, por el contrario, pues sí que funcionen, tanto a nivel científico como a nivel empírico tuyo o a nivel empírico de otros nutricionistas que puedan ser, pues, de referencia. me voy a basar 100% en la evidencia científica porque no quiero entrar a nivel de lo que Venga, opine rollo. personalmente. Yo sí que voy a entrar. Vale. Bueno, 100% positivos o que tengan una evidencia clara y que se sabe que están súper estudiados. Por un lado sería la cafeína, ¿vale? Me encantaría como el suplemento de los suplementos de estrellas, además de que lo utilizo muchísimo a nivel personal y a nivel en consulta también, sin abusar, evidentemente. Y luego me encantaría quizás creatina en deportistas de fuerza, podría ser una buena opción. Ujú. Como dos suplementos en parte positiva. El porqué de la creatina principalmente en deporte de fuerza para aumentar esa explosividad, por así decirlo, en esta repetición, ¿vale? Quizás en halterofilia puede ser también interesante, ¿vale? Puede no, es interesante. Pero, por ejemplo, aprovechando la pregunta que hacían antes, si la creatina en deporte, o sea, en carrera a pie, creo que era la pregunta, si tenía una aplicabilidad. Si es carrera a pie de 5 kilómetros hasta maratón, no le vería ningún sentido el invertir a nivel económico. Es cierto que no es un suplemento caro, pero no vas a tener una eficiencia, no le vas a sacar todo el rendimiento que podrías sacarle a lo mejor si fueras corredor de 50 metros o 100 metros. Es decir, un deporte más explosivo, con menor duración. Es decir, que al final esa creatina la vamos a utilizar más. Al final es por los depósitos de fosfocreatina, que Ujú. también se pueden obtener por parte de la alimentación. O sea, esto no es que sea algo que no lo puedes obtener de forma natural, pero sí que es cierto que si está más aumentado, vas a poder tener mayor rendimiento en esa explosividad. Y el nivel de creatina que pueda tener un alimento, si no recuerdo mal, pues no sé si esto es correcto, porque yo hace mucho tiempo que no estoy puesto En en suplementar. nutrición a nivel Sí, avanzado, pero creo recordar que la cebolla era rica en creatina o tenía cierto nivel de creatina, no sé si esto es un mito. Es decir, con la cantidad de creatina que tienen los alimentos, esa es la pregunta, ¿se puede llegar a a tener mejorar una ese mejora rendimiento de rendimiento solo con la de los alimentos o- como poder. es decir, que no tienes que tomarte cebollas hasta que llenes un barril de Exacto. cebollas? Que ese es uno de los temas muchas veces que dicen tal alimento es rico o alto contenido en proteína, por ejemplo, o en este caso en creatina. Ujú. Pero ¿cuánta dosis hay que tomar de ese alimento? ¿Vale? Entonces hay que tener en cuenta ese factor. Si queremos realmente notar una mejora, pues nos decantamos por la suplementación y lo probamos, que tampoco va a pasar nada. No va a ser una inversión cara, pero sobre todo eso, teniendo la recomendación individual del tipo de ejercicio, sin duda. Vale, tenemos preguntas, pero no te vas a escapar De los de negativos, decir los dos suplementos más fraudulentos que
que conozcas. Si te parece, la respondes, luego queda otra pregunta, ¿no? ¿O no? Queda otra Sí, pregunta. Queda otra para pregunta ti. para mí. Vale. Sí, Pues dices los dos suplementos, respondes las que hay y ya mi pregunta y luego si tienen más, ¿vale? vale. L-carnitina, sin duda Ponme a grabar la pantalla, para la pérdida de grasa. Al final, si tomas L-carnitina y no tienes un déficit calórico o no realizas un ejercicio y no tienes un gasto energético total disminuido, o sea, en negativo, no vas a encontrar ningún beneficio o no vas a encontrar tu objetivo final. ¿Vale? Entonces, invertir en ese suplemento me parecería absurdo. Y luego, evidentemente, hay infinidad más de suplementos que se utilizan y no se sabe muy bien para qué, como pueda ser el HMB, el CLA, etcétera, etcétera, que bueno, en ciertos momentos, o la glutamina, por ejemplo, que quizás en una persona que tenga una inflamación intestinal pues pueda ser más interesante, pero a lo mejor para el deportista general no sea Sí, al final algo son, óptimo. digamos que quizá hay suplementos que no es que nos sirvan para nada, Ujú. quizá puede tener algún fin en el ámbito de la nutrición clínica, Exacto, correcto. pero para lo que se A nivel venden no deportivo. son. Eso es, pues, por ejemplo, como si vendes, no sé, un entrenamiento brutal para ganar masa muscular, que en realidad sirve muy bien para prevenir lesiones. Y entonces no sirve para ganar masa muscular, ya, pero sí que sirve para prevenir lesiones, pero entonces Exacto, no te lo han vendido para lo que en realidad es. Vale, correcto. yo ahí al final lo que veo es eso, es que al final los suplementos es una forma de empezar la casa por el tejado. Por el tejado, Estamos correcto. hablando toda la charlita esta de que hay que empezar por las bases, que hay que respetar los principios y decir, yo no paro de ver gente con 17 suplementos, con súper preocupada por los suplementos y luego pues come mal, entrena mal y las Correcto. cosas más importantes, es decir, al final, en la vida actual, que los que hacemos deporte sin ser profesionales, que somos todos, los Sí, que estamos aquí, tenemos que optimizar mucho el tiempo, es decir, optimizar mucho los recursos. Es decir, si yo tengo muy poco tiempo para entrenar y tengo, no lo sé, un objetivo que no es de ganarle a mi vecino y no de ganarle a Jan Frodeno, pues coño, céntrate primero en el entrenamiento, céntrate en repartir correctamente las proteínas, los carbohidratos y las grasas y no en los suplementos. Otra cosa es que ya tengas esas bases muy bien asentadas y quieras añadir un plus, ¿vale? exacto. Pero búscate un asesoramiento, pregunta a un nutricionista que entienda del tema si te viene bien y sobre todo respeta el entrenamiento y la base de entrenamiento y las bases de la nutrición, que al final es lo más importante porque te ves gente tomando batidos de proteínas y en el gimnasio se sientan de encima del foam roller, luego se sientan en la máquina de cuádriceps, hacen una serie con dos platitos y luego se tienen hablando con mi prima que me la ha encontrado, que llevo 10 días sin verla, 1 hora, y luego las proteínas. Y pues eso, sabemos a lo que nos referimos. No empezar la casa por el tejado. Vale, entonces, Exacto. resumidas cuentas, que nos liamos. Suplementos muy evidenciados que funcionen, cafeína y creatina, y un poquito suplementos que no funcionen o que se vendan un poquito como beneficiosos para cosas que en realidad no lo son, todo lo que es la familia de los quemagrasas, pérdida de peso, etcétera, Exacto. etcétera, ¿no? Exacto. Sí. Muy bien. Vale, respondes y ya acabamos con las mías. Ha empezado, a ver, Hernán creo que te ha lanzado una a ti. A Si ver, alguien tiene alguna pregunta que nos la hemos comido, la deja para el final. ¿Le respondes a Hernán? a ver, pero un momento. Eh, Vale, la primera es la de Hernán, ¿no? Sí. Sí. Entrenamiento de bastante volumen en bici y carrera a pie con solo agua. Habiendo hecho alimentación previa adecuada, puede que haga redactar el consumo de suplementos en carrera Ironman. Eh, y o que te haga notar más el efecto de geles en carrera. Solo con agua, habiendo hecho.
Aquí, Hernán, sobre todo lo que hay que tener en cuenta es que a partir de esa hora de actividad, hora y media aproximadamente, si va a haber bastante volumen y un mínimo de intensidad, que seguro que la habrá, porque no creo que sea pulso o vatios relativamente bajos, sí que va a ser necesario que se tome esa suplementación o alimentación en el durante, ¿vale? Em, Solo con la parte previa se podría aguantar porque evidentemente vas a tener unas reservas tanto de glucógeno como de grasas, ¿vale? Y si la intensidad no es muy elevada, pues vas a poder utilizar más esa parte, seguramente en función de una prueba de esfuerzo que se podría analizar y demás. Pero bueno, en esa parte no es más específico. Entonces, em, puede que hagas readaptar el consumo de suplementos en carrera Ironman. Es que esa parte del final no la acabo de entender lo que pone. Hernán, si puedes comentarlo, porfa. Ve a la siguiente si quieres y no sé si Hernán está ahora activo. Responde la siguiente y luego, pues si no le ha quedado claro algo de lo que has dicho, ya que lo pregunte otra vez o luego nos lo pregunta por privado y ya está. Vale, vale, ok. Creatina para el corredor de montaña. Me centraría en otros suplementos, sin duda. Al final, el corredor de montaña va a estar más de una hora en la carrera a pie, o sea, entrenando o en competición, y no va a ser tan interesante. Me centraría más en la ingesta correcta de agua, principalmente, y en una ingesta correcta de hidrato de carbono antes, durante y después, sin duda. Y si es ultra distancia, ultra trail, pues bueno, se podría llegar a ver parte de proteína, pero no sería el punto más importante, ¿vale? Es decir, que me centraría principalmente en esa parte de hidratación y suplementación con hidrato de carbono. Quizás la cafeína podría ser interesante antes que la creatina. No lo vería óptimo, ¿vale? Más cosas. Entonces, tomar creatina en los entrenos de fuerza, aunque sea corredor, podría ser interesante. Si se hacen varias sesiones de fuerza a la semana, puede ser importante. No lo veo descabellado, ¿vale? Ferrio, betalanina. ¿Es cierto que hasta pasados 2 meses no se hacen efectivos sus beneficios? Correcto, 100%. No es algo que sea inmediato, ¿vale? ¿Y cuánto tiempo antes de la carrera importante hay que empezar a tomarla? Pues como bien comentabas, mes y medio, 2 meses, entre 4 o 12 semanas. O sea, al final hay un periodo bastante largo y sí que es cierto que es preferible. Yo en este caso me iría más a que sobre que no que falte, si realmente es una competición importante que sí que lo creo, ¿vale? Entonces, sí que hay que tomarla previamente, el punto número uno, y sin duda, pues de 4 semanas hasta 12, que es bastante amplio el rango, pero sin duda mejor dejar un margen. ¿Vale? Eh, Científicamente, ¿qué suplemento hace que mejores el rendimiento? Todos los que tengan evidencia científica. Ah. Esa sería la respuesta de examen. Esto quiere decir que al final hay suplementos contados. Como bien comentaba Ferrio, la betalanina podría ser uno, la creatina que la hemos comentado, la cafeína, la proteína en aislado, en concentrado, etcétera. Suplementos de vitamina D, probióticos, multivitamínicos, o sea, al final los que se sabe que tienen una evidencia, ¿vale? Y que te puedan hacer mejorar el rendimiento siempre y cuando la alimentación esté controlada y el ejercicio, o sea, el planteamiento del entreno también, ¿vale? Y tema vasodilatadores. En función de para qué. No entraría más a ello, ¿vale? Eh, Hernán comentaba que sí, que igual ajuste el consumo de hidrato. Ah, vale. Sí, la pregunta era que si entiendo que si es más a nivel general
o ir al gramo de peso. Si vamos al gramo de peso, mejor que mejor. Al final estamos centralizándolo mucho más en la parte específica, en este caso, si fueses tú, con tu peso corporal y teniendo en cuenta, aquí sí que tendrías que tener una prueba de esfuerzo en la que tendrías que saber tu crossover point, que sería el punto en el que empieza a disminuir el consumo de grasas y se cruza con el consumo de la parte más de glucógeno. Y a partir de ahí poder tener una estimación. Coeficiente ventilatorio 1, ¿no? Eso. Sí, exacto. ¿Vale? Entonces, es algo un poquito más extenso y la recomendación pues va más al gramo y al grano concretamente. ¿Vale? Pero bueno, también es cierto que con recomendaciones generales puede funcionar bastante bien. De hecho, se está empezando a ver que, bueno, se está empezando. Ya se sabía que cantidades superiores a 90 gramos se podían utilizar sin problema. Sin problema siempre y cuando se tenga un entreno nutricional antes. Vale. Y por último, pregunta Nacher, brócoli como desayuno para 4 horas de bici suave. ¿Bien? Ya Si lo has cenado sabes. en el Colonial antes, pues sí. Claro, exacto. Si ha sido un colonial o un buffet libre de pizzeo similar, pues sabemos de sobra que vas a poder rendir casi seguro. Pero como hayas cenado brócoli también, y si lo has pesado más aún, no. Venga, vamos Espero a... que las de nutrición que habían hecho hayan quedado resueltas bien y si tenéis alguna duda que debáis o queráis que profundicemos más, mejor me preguntáis. se me ha vuelto a olvidar. ¿Queda alguna? Sí, Queda una, ¿no? quedaba una pregunta, ¿vale? Venga, vamos a por la Eh, última sí, pregunta. Preparaos que ahora nos quiero que es nos algo lanzáis a preguntas. bastante interesante que me llama la atención, sobre todo esta es de cuarentena pura y dura. Estamos en un momento en el que mucha gente esté inactiva físicamente al 100%. ¿Cómo debería ser esa vuelta a la actividad? Si estás ahora inactivo, Sí. ¿Qué pues, recomendaciones o qué pautas habría que tener en cuenta para eso? O sea, pues al final es un mensaje que quiero que quede un poquito lanzado para todos. vale, pues mira, en primer lugar habría que saber el tipo de actividad física previa que participaban las personas, en las que participaba esa persona. Es raro Ujú, que una persona haga menos ahora que antes. A ver, raro. Hay ciertos trabajos que ahora incrementan su volumen de trabajo por la situación y sobre todo los padres que tienen los hijos en casa ahora. Yo tengo gente que ahora pues no puede entrenar porque tiene que estar todo el ujú, día con los niños. Entonces, pues, esas personas, pues sí que luego tendrán que volver a retomar. Sí, si no podemos correr ahora, como me pasa a mí, por ejemplo, que no puedo correr, pues claro, luego hay que tener en cuenta pues ciertas cosas. Mira, en primer lugar, el nivel previo del que partías. ujú. Si se va partiendo una persona que hacía ejercicio antes, ahora no hace nada y luego cuando acabe la cuarentena vuelve a entrenar, ¿no? Pues en primer lugar la duración de la cuarentena, no es lo mismo que el 1 de mayo ya podamos hacer algo que estemos así hasta septiembre, ¿vale? Aunque a este ritmo ya veremos, tiene pinta de septiembre, pero de 2021. Eh, Así que nada, lo que estaba diciendo, saber el nivel previo de la persona y empezar por lo que ya hemos dicho todo el rato, la base. Es decir, eh, si quiere, por ejemplo, salir a correr, ¿no? Vamos a hablar de una persona que no ha corrido nunca. Yo empezaría por la movilidad, la estabilidad y la fuerza. ¿Vale? Puede correr, Ujú. pero obviamente hay que empezar con volúmenes muy bajos. Obviamente hay que saber nivel de fuerza previo, nivel de lesiones previo, pero probablemente sería las mismas pautas que para una persona que ha acabado la temporada o para una persona que se pone a correr de repente y aunque nunca ha corrido, aunque lleva mucho tiempo sin correr. ¿Qué le digo yo a Sí. una persona que lleva mucho tiempo sin correr o sin hacer cualquier actividad o que empieza a correr por primera vez? ¿Vale? Hay una frase que yo la he oído bastantes veces, bueno, es bastante medio conocida, que quiere decir no corras para ponerte en forma, ponte en forma para correr. Es decir, gente que quiere mejorar su forma física se pone a correr,
¿sabes? Sin tener ninguna preparación muscular, ninguna preparación articular, ninguna preparación técnica, acabando pues lesionándose. Yo que trabajo en clubes en nivel cierto popular, gente que empieza a correr, intenta ponerse al nivel del que lleva toda la temporada, o gente que acaba de empezar a correr y se pone al nivel de gente que lleva ya una preparación mucho más avanzada, acaba con la rodilla hecho un Cristo, con la espalda hecho un Cristo, etcétera, etcétera. Por lo tanto, para empezar a correr, ya sea después de una cuarentena o cualquier otro deporte o después de cualquier otro tipo de periodo de inactividad, se empieza por la movilidad, se empieza por la estabilidad, se empieza por la fuerza y se empieza por la técnica de carrera. ¿Se puede correr? Si no estás lesionado y no tiene ningún otro tipo de contraindicación para correr, se puede correr, pero siempre, de hecho, la gente que me viene a los estudios biomecánicos, gente que hace pues eso, pasa de correr 5 días a la semana y hacer un par de días de máquinas, acaba haciendo 5 días de fuerza, movilidad y estabilidad y 2 días de carrera. Cuando ya estés bien, ya aprendas a correr y ya ves cogiendo la forma, ya se aumentará el volumen de carrera. Pero vamos, en primer lugar es fuerza, movilidad, estabilidad, de pie, de cadera, de hombro, y luego ya vendrá la actividad física. Siempre trabajo de base previo, desde la movilidad y la estabilidad hacia la fuerza y hacia lo que es el gesto de la actividad en cuestión. En este caso hablamos de correr. ¿Sí? Ujú. Ok, perfecto. No, es que creo que va a ser bastante clave porque habrá mucha gente o bien que no pueda correr o bien que no pueda porque no tenga rodillo, por ejemplo. Creo que va a salir a la calle y se puede chocar contra la pared, Sí, sí, de en el hecho, sentido metafórico. eso que hay en Bélgica creo que es que se puede salir a correr y que no fue donde vi que si pones en España se pone a correr. Ya sabéis cómo acaba la frase, no la voy a decir Sí, porque es un poco inadecuada, pero bueno, si ahora queremos ponernos en forma, sin duda, no podemos irnos ni pretender tener el nivel de antes, exacto, ni pretender tener, vamos, ninguna prisa. exacto. ¿Cuándo vas a venir a entrenar? Ah, pues mira, la familia de mi padre es de Novelda. O sea que tampoco me costaría Tanto. demasiado. Pero bueno, tampoco estamos tan lejos. Algún día sí que puedo subirme allí y hacemos alguna cosilla. Bueno, ¿algo que añadir, Carlos? Mm, creo que nada, estaba revisando un poquito las cosas que habían preguntado antes, tanto la de Ferrio como la de Hernán y demás. Ujú. En Llevamos principio, desde las 7, 1 hora 40 casi, madre mía. Se nos va. Pero bueno, cuando mola lo que hacemos, se nos va. Al sí. final estás a gusto hablando y no te fijas ni en la hora que es. Vale, nada, hemos terminado. Hay 13 personas conectadas. Si tenéis alguna otra pregunta, es el momento de decirlas. Empezad si os ha quedado algo en el tintero que no hayamos comentado, tanto de ejercicio como nutrición en cuarentena, como cómo volver a la actividad o en concreto respecto a vuestra actividad. Eh, Ferrio, ¿sabes? Gracias. No hago otros directos porque siempre tengo que trabajar. O a las 6 o a las 12 suelo estar en videollamada. Pero si no, algún entreno, alguna clase de spinning quiero meterme. Hay que hacer. Sí. Sí, lo de la beta ha dicho que sí, Vale, que sí. está muy acertado, ¿no, Carlos? Sí, Hacer la comentabas, carga previa. Sergio, que si a partir de o sea, a partir de los 2 meses, creo recordar, era cuando se empezaba a notar. Y es cierto que hay un periodo bastante, o un rango bastante amplio, ¿vale? Desde 4 semanas hasta 12, incluso. Entonces, hay que tener en cuenta que hay diferentes ciclos o métodos a la hora de hacer ese esquema de carga. Entonces, teniendo en cuenta eso, se puede hacer una fase de carga previa y luego ya hacer ese ciclo normal o bien directamente ir a tomarlo de forma directa, ¿vale? Pero sí que comentabas que sí había que tenerlo en cuenta para el día de la competición. O sea, ¿cuántas semanas antes habría que tomarlo para la competición?
pues sin duda no me quedaría corto y aseguraría el tiro y dejaría más de 2 meses, probablemente. ¿Vale? Explica un poquito qué es la betalanina sin meterte Muy a fondo. muy a fondo. Me lo pregunta Fran. ¿Sí? Vale, vale. Ok. Al final es un aminoácido o una versión modificada del aminoácido, de la alanina en sí, ¿vale? Se transforma en carnosina y al final lo que hace es un buffer, un tampón del lactato. Ahí ya puedes hablar tú más. Sí. En resumen, después de todos estos palabras tan raros, lo que hace es que facilita un poquito que el lactato que se produce durante el ejercicio se reutilice como fuente de energía. Exacto. Simplemente eso. Ser más un método de eficiencia metabólica que tiene el sistema, el sistema, vamos. Vale, bueno, pues Y añadiría sí, dime. simplemente que es un suplemento, creo que lo comentaba antes, que es un suplemento que tiene evidencia científica 100%. O sea, que cumple con sus expectativas. Inhibidor no existe ningún inhibidor artificial de nada, por lo menos que yo sepa. Es un suplemento que ayuda, es decir, tú cuando entrenas, tú tienes energía de carbohidratos, de grasas, de proteínas o de otros sustratos. En este caso, el lactato entraría en otros sustratos y a altas intensidades o cuando se acaba otra vía energética, tú puedes utilizar ese lactato para un poco reobtener energía. Una de las frases más que se cargan todas las leyes de la fisiología eh, es el ácido láctico lo tengo en las pestañas y esas cosas. El ácido láctico no produce fatiga, el ácido láctico es como decir, yo qué sé, no lo sé. No provoca, digamos, fatiga. Es una cosa que está ahí, es un desecho metabólico de una vía energética que es la glucólisis y es ahí, pero no es concretamente lo que provoca la fatiga. De hecho, a través de la neoglucogénesis, que es lo que estamos hablando ahora, se utiliza de nuevo para obtener energía y pues puede venir muy bien en ciertos momentos. A ver, Paula, para Paula los, pregunta. para los entrenamientos. Ah, esta es para ti. Para los entrenamientos de bici, mejor los hidratos disueltos en el bidón o mediante gel. Como comentaba antes, va a depender muchísimo del tipo de entreno de bici, si va a ser largo o no, porque al final lo que tienes disuelto en un bidón de la bici, que van a ser como mínimo de 500 mililitros, si esa energía necesitas obtenerla o aportarla de forma más rápida, por así decirlo, hasta que te llegas a consumir los 30 gramos, por ejemplo, de hidrato de carbono que pueda tener en un bidón, no vas a tardar lo mismo que en consumirlos en un gel, por ejemplo. Evidentemente, luego la velocidad de absorción va a ser diferente y demás. Y también, sobre todo, teniendo en cuenta la parte de entrenamiento nutricional. Si a nivel personal me decantaría más por el gel antes que por la parte de los hidratos disueltos. Por comodidad, simplemente. Al final, si cuando se acaba ese bidón, si quieres seguir tomando de esa forma hidrato de carbono, vas a tener que llevarlo o bien en el maillot o bien en una bolsita y demás, y va a ser un poquito más pesado. Pero bueno, no habría problema tampoco. ¿Vale? El ADP no inhibe. A ver, Ferrio pregunta, y aparte, para un Sí, esfuerzo corto, ¿se podría complementar con bicarbonato? Lo del bicarbonato no está del todo comprobado que sea 100% efectivo. Hay casos en los que he leído que sí y casos en los que la gente que lo ha probado comenta que sí que nota diferencias y hay otros casos que directamente no notan nada. Entonces, aquí sí que me decantaría más por el caso más placebo. Es decir,
te encuentras más cómodo haciéndolo así y no te va a perjudicar en nada, perfecto, adelante. Pero no hay una evidencia 100% de que sea eh, sí o no. Muy bien, pues yo creo que ya está todo, ¿no? Vale. Mm, Muy bien, chicos. Pues nada, gracias, gracias, Fran, Y gracias, comenta que sí, Paula. que te han hecho un estudio y sin duda, pero ya te digo, hay casos en los que la persona lo ha tomado y los tiempos y demás han sido exactamente los mismos. Por eso comentaba eso. Pero vamos, que sí que hay casos en los que sí que se ven mejoras del rendimiento. Muy bien, pues nada, Sí, yo sí, creo o sea, que es simplemente a lo que decía que hay casos en los que sí, pero que simplemente es eso, que en otras situaciones no se dan. Entonces, por no dar una respuesta 100% cerrada de sí o no, simplemente era por eso. ¿Vale? Listo, ¿no? listo, yo creo que ya está. Ok. Pues nada, espero que os haya gustado y, y nada, si intentaremos repetirlo de temas así un poquito más concretos, yo haré alguna encuesta de temas para directos Ujú. y nada, tanto Carlos como yo iremos ahí resolviendo dudas. Chicos, muchas gracias a todos los que habéis estado. Muchas gracias. Un placer. ¿Vale? Placer. Gracias. Luego. Hasta luego.